El chico gastó 5.000 yuanes para comprarle a un mendigo una botella de vino caducado, temiendo que el chico se arrepintiera. El mendigo se marchó apresuradamente. El dueño del supermercado, al ver esto, pensó que el chico era un idiota, pero solo el chico sabía que esa botella de vino valía millones. Pero apenas 3 horas antes, el chico aún era un pobre diablo. En realidad, él solo era el pagafantas de la chica más guapa. Con tal de conquistarla, decidió regalarle la joya heredada de su abuelo, como muestra de amor. Pero la chica lo despreció y lo llamó patético, y de un palo lo tiró al suelo. Sin querer, la sangre del chico cayó sobre la piedra, y activó un sistema para ganar dinero con un simple parpadeo. Madre mía, puedo hacer dinero solo con parpadear. ¿Lo han dejado hecho polvo y aún puede sonreír? ¿No será que le falla la cabeza? Frente a las burlas de la chica y el ricachón, el chico no perdió el tiempo discutiendo, y corrió de vuelta al aula para empezar a parpadear y ganar dinero. Cada parpadeo valía 10 yuanes. Después de 2 clases seguidas parpadeando, ya había ganado 100.000 yuanes. En ese momento entró una guapa profesora al aula. El chico la miró fijamente, y se sorprendió al ver que sobre su cabeza aparecía el número 2. Giró la vista hacia los demás compañeros, y descubrió que sobre ellos no había nada. Para entender qué significaba ese número, corrió detrás de la profesora al salir de clase, pero no esperaba que unos matones la rodearan de repente. Resulta que el exmarido de la profesora había contraído una deuda enorme, y como no podían encontrarlo, fueron a cobrarle a ella. Al ver a la profesora temblando, el chico salió valientemente a defenderla. ¿Cuánto les debe? Yo pagaré 800.000. Al oír 800.000, el chico se arrepintió al instante. Había pasado toda la mañana parpadeando para ganar apenas 100.000, y esos tipos pedían 800.000 de golpe. Pero, para descubrir qué significaba el número sobre la profesora, no le quedó más remedio que aceptar. Tras un regateo, los matones le dieron 3 días para reunir el dinero. Si no lo conseguía en 3 días, se las vería con ellos. Cuando se fueron, la profesora le preguntó por qué la había ayudado, y para comprobar su sospecha, el chico le planteó su condición: quiero que seas mi novia. Al oír eso, la profesora se sonrojó de rabia y vergüenza, y no pudo evitar darle una bofetada. Pero cuando el chico pensaba que todo había sido en vano, ella, al irse, se giró de repente. Acepto, pero en la escuela debes llamarme profesora. El chico, al oírlo, no cabía en sí de alegría, porque justo en ese instante, el número sobre su cabeza se transformó en un resplandor dorado, que se fundió en sus ojos. El chico probó a parpadear una vez, y con sorpresa descubrió que en su tarjeta bancaria aparecieron 20 yuanes al instante. El parpadeo ahora daba más dinero, pero al poco rato, el chico descubrió con asombro que sus ojos mejorados no solo duplicaban las ganancias, sino que también podían ver claramente la fecha de producción de cualquier objeto. Justo en ese momento se escuchó un alboroto a lo lejos. Resulta que un mendigo quería empeñar un Lafite del 69 que tenía en sus manos, pero el dueño no creía en absoluto que ese vino fuera auténtico. Al oír esto, el chico enseguida fijó la mirada en la botella del mendigo. Era realmente un Lafite del 69, una rareza muy valiosa, que hoy en el mercado valía 1 millón. El chico, que andaba preocupado por reunir los 800.000, de pronto vio la solución, y corrió a detener al mendigo que se marchaba. Sin pensarlo le ofreció 5.000 yuanes, y compró la botella de vino. En ese momento, su tercer tío lo llamó por teléfono, diciéndole que iba a visitar a un gran cliente, y que necesitaba rápido preparar un regalo decente. El chico miró el vino recién conseguido, y tuvo una idea. Entonces, fue directamente con la botella al hotel, y por casualidad, el gran cliente del que hablaba su tío, resultó ser un amante del buen vino. Los invitados, para conseguir el contrato, ofrecían cada uno sus mejores reservas, pero cuando le tocó al tercer tío, estaba con las manos vacías, y el trato estaba a punto de irse a otro. Fue entonces cuando llegó el chico. Esto es un Lafite de 1869. Apenas lo dijo, los invitados estallaron en carcajadas, y el ricachón se burló de que el chico presumía sin saber nada. Decían que ni siquiera podría pagar un Lafite de este año, mucho menos uno del 69. Los presentes lo despreciaban por arruinar la velada, y pedían que lo echaran. Pero para sorpresa de todos, el chico colocó la botella frente al gran cliente, y le pidió que la probara. El cliente, por darle una oportunidad, aceptó a regañadientes y abrió la botella. Pero en cuanto bebió un sorbo, su rostro cambió al instante. Ja 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 ja, excelente vino, excelente vino. Ese aroma no se confunde, no hay error. La intensidad de este vino solo puede ser de un Lafite de 1869. Es auténtico, auténtico. Los invitados no esperaban que el vino del chico fuera auténtico. El cliente, encantado, le entregó de inmediato un contrato valorado en decenas de millones a su tercer tío, pero para poner a prueba al chico. Después de la fiesta, el cliente decidió examinarlo una vez más. Ayúdame a ver, este Rolex de 1926 que tengo, ¿será auténtico? El chico miró con atención, y descubrió que el reloj mostraba 2 fechas distintas. Pero antes de que pudiera hablar, la presidenta de la empresa lo interrumpió. Ese reloj lo compré en una subasta en Europa. No puede tener ningún problema. En ese momento el chico se sorprendió, al notar que sobre la presidenta también aparecía un número. Entonces se le ocurrió una idea, y le propuso una apuesta a la señorita Sol. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Apuesto a que este reloj no es original. Te lo diré claramente, lo único auténtico es la esfera de 1926. Todas las piezas internas son reacondicionadas. Ni siquiera lo has desmontado. Y hablas como si supieras más que yo. ¿Me quieres hacer reír? Si resulta que tienes razón, estaré dispuesta a ser tu sirvienta.
Eso lo dijiste tú, ¿eh? Luego no te vayas a echar atrás. Después de eso, el cliente entregó su reloj al asistente, para que un experto lo desmontara, y lo evaluara a fondo. Mientras tanto fueron a la sala de té a descansar. El chico seguía parpadeando para ganar dinero. La presidenta, al verlo tan relajado, se enfadó aún más. Por suerte, en ese momento el asistente volvió con el resultado, y coincidía exactamente con lo que dijo el chico. El reloj solo tenía la esfera original, y todas las piezas internas eran reacondicionadas. La presidenta quedó atónita al escucharlo, y enseguida quiso reclamar la devolución en la casa de subastas. De todas formas, lo importante era que lo admitiera. Ye Chen, ¿cómo descubriste que el reloj estaba mal? Sí, Ye Chen, si ni siquiera has estudiado eso, ¿cómo pudiste, a simple vista, darte cuenta de que había un truco en el interior?